ahora a alguien en realidad que no necesita muchas presentaciones. José Miguel Piquer, que es el director de TI de la Universidad de Chile, probablemente todos lo conozcan a esta altura y si no, una excelente oportunidad para conocerlo. Él nos va a hablar de Internet, la infraestructura crítica del siglo XXI. José Miguel, por favor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, hola, buenas. Es perfecto. Ok, lo difícil para mí es hablar en 20 minutos. No saben lo difícil que es eso. Bueno, para los que no me conocen, tengo una breve introducción de quién soy yo. Primero que nada, soy muy viejo, entonces para aquellos como yo que vieron esa película, esta es la imagen de Volver al Futuro, del auto que viajaba al futuro. Y para los que no se han fijado, en realidad el año del futuro al que viajaba era el 2015. La película era de los años 80 y el mensaje subliminal de esa imagen es que el futuro ya llegó, ¿no? O sea, ese futuro que era futuro cuando nosotros vimos la película, en realidad ya está en el pasado. Y esas cosas nos ha pasado un poquito en la tecnología. Por alguna razón que no he logrado entender bien en mi historia, me tocó estar ahí parado al lado de gente que hizo cosas importantes. Y siempre estoy en la foto de esos hitos históricos de Internet, con distintos jefes y en distintos ámbitos, pero casi siempre ligado a la Universidad de Chile. Estuve desde el primer mail que enviamos hasta la inscripción del .cl, la primera conexión a Internet, estuve ahí, hice de hecho el primer ping de Chile. Y levantamos después la primera página web de Latinoamérica. Más o menos en esa época tuve trillizos en mi familia, así es que nunca más hice nada interesante en la vida más que tratar de cuidar a mis hijos. Por eso no hay más hitos en mi vida. Bueno, esto es para mostrarles que es verdad. Ese es un artículo del año 92 del Mercurio, donde yo hablo de IP, Internet y qué sé yo. Siempre he pensado que nadie entendió, de hecho no se entiende nada de lo que yo decía, en esa época no sabía hablar en humano. Y todo el suplemento del Mercurio era sobre fotocopiadoras y faxes, ¿no? Eso, porque esa era la tecnología de la época, y por lo tanto era totalmente fuera de rango. Y lo de allá trata de mostrar cuando enviamos el primer mail, ahí el que está tipeando es Patricio Poblete, es mi profe de la época, porque por supuesto no tomamos ninguna foto ni hicimos ningún evento y nunca pensamos que estábamos haciendo nada tan interesante. Y tratamos de recrear el terminal y el computador que más o menos se parecen a los que usamos en la época. Bueno, lo otro interesante es un poco pensar en qué estábamos pensando y por qué hicimos estas cosas y si tiene algo que ver con lo que estamos haciendo hoy día. Y lo primero, bueno, esto era full fin de los años 80 y eso hace que en realidad el mundo estaba muy manejado por las utopías de que venía un mundo mucho más abierto. Era el fin de las dictaduras, tanto de derecha como de izquierda, en un contexto donde Internet nos iba a permitir que estas dictaduras dejaran de manejar la información, dejaran de controlar a sus pueblos y nos íbamos a integrar todos. Globalización era una buena palabra en esa época y íbamos a quedar todos en una red común. ¿Y en qué pasó entre medio? Entonces, eso era el pasado. Les quiero hacer un breve paso por el presente, por las cosas que han ocurrido ya, digamos, ¿no es cierto? Que son más o menos estos últimos 15 años, más o menos vamos a alargar hasta el 2020, donde obviamente han pasado cosas tecnológicas claras, ¿no es cierto? Pero a veces perdemos de vista lo importantes que han sido. En el fondo, en ciencia, cuando algo crece 10 veces, digamos, ¿no es cierto? O sea, se le agrega un 0 al número, se habla de un orden de magnitud y se considera que eso es como un cambiador del juego, ¿no es cierto? O sea, las reglas que corrían en escala pasa eso, ¿no es cierto? Los bichos que son de un cierto tamaño, los bichos 10 veces más chicos no tienen las mismas características, no tienen las mismas estructuras, etc. Entonces todas las cosas que son 10 veces más grandes significa que en realidad es otro juego en el que estamos peleando. Y si se fijan, la mayoría de las cosas han aumentado en 10 veces sus capacidades y algunas cosas son raras, como por ejemplo los usuarios. Los usuarios es difícil de medir, pero en el fondo la cantidad de usuarios de Internet en el mundo también ha aumentado en 10 veces. Y
cosas como la movilidad y la ubicuidad, esta cosa de que en todas partes tenemos acceso, que andamos con el teléfono en el bolsillo, no tengo cómo medirlo, no tengo ideas, como que no existía, ¿no es cierto? O sea, antes Internet estaba en mi escritorio y con suerte en mi casa y se acabó y entre medio no había nada. Hoy día el hecho de tener acceso en todas partes también obviamente me cambia las reglas, pero no tengo idea cómo se mide eso, ¿eh? Pero está claro que es el único que no tiene un número, ¿no es cierto? Todo el resto de las cosas funcionan. Y lo otro interesante es que muchas de estas cosas se multiplican entre ellas. Por ejemplo, no sé, alguien como Netflix, solo es posible que exista hoy día porque la resolución de las pantallas, la cantidad de usuarios, la compresión y el ancho de banda, todos aumentaron entre ellos, ¿no es cierto? Y se potenciaron. Si yo puedo comprimir 10 veces y puedo almacenar 10 veces, significa que puedo tener 100 veces más información que antes. Entonces, ese tipo de cosas permitió industrias que eran imposibles 10 años atrás. Entonces, en el fondo, el presente nos cambió las reglas, digamos. Y lo otro, que bueno, a los chicos de la universidad, a los que les muestro estas slides, igual me miran con cara de extrañeza porque encuentran que todos estos números son muy antiguos, pero en realidad, ¿no es cierto?, si uno piensa que el primer mail, por ejemplo, lo estábamos enviando tipo el año 85, que la primera web era acá el 93, ¿no es cierto? Esto llega como hasta el 2009, que es donde empieza mi presente. Y si se fijan, la mayor parte de las cosas, entre comillas, que hoy día ya son anticuadas, como Facebook y Twitter, recién aparecen tipo el año 2006, ¿no es cierto? O sea, en el fondo estamos viviendo con tecnologías, digamos, recién inventadas hace 10 años atrás con mucha suerte, o sea, las tecnologías más antiguas. Y está lleno de cosas que no alcanzan a estar en un slide como este, porque, por ejemplo, WhatsApp no existía en esa época. Entonces, en el fondo, estamos yendo a una velocidad muy rápida y estamos empezando a ser muy dependientes de esta tecnología. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo de cómo ha cambiado esto en 10 años. El año 2010 tuvimos un terremoto gigantesco, ¿no es cierto?, que todos recuerdan. Esto era el mapa de los servidores de DNS de .cl en Chile, en el mundo en esa época. Y cuando fue el terremoto, nos dimos cuenta que había pasado algo muy extraño. Eso es un gráfico normal de la época de la actividad de DNS, de la resolución de nombres de .cl en los distintos servidores que tenemos en el mundo. Si se fijan, la actividad humana sigue todavía los ritmos circadianos habituales. Estos son los días de la semana y si se fijan, estos dos más chiquititos, esto es un sábado y esto es un domingo. O sea, todavía la gente va al parque un poquitito y no usa internet tan intensivamente como durante la semana. Pero es como un ritmo cardíaco, ¿no es cierto?, súper sistemático. Y eso fue el día del terremoto, en lo cual uno puede ver que hay una desfibrilación completa del sistema justo a la hora del terremoto. Y que no vuelve a ponerse normal, digamos, hasta más o menos, ¿se acuerdan? Era un viernes en la noche, esto un sábado, esto un domingo, hasta el lunes siguiente. O sea, en el lunes siguiente la actividad se volvió normal. Y uno podría pensar, bueno, la gente se despertó, empezó a hacer cosas raras durante el terremoto, pero esto es totalmente absurdo lo que se ve acá. Por ejemplo, es un servidor en Los Ángeles, Estados Unidos, que cubre la mayor parte de la carga en ese minuto, y los de Los Ángeles, Estados Unidos, no se despertaron porque hubo un terremoto. Entonces pasó algo raro esa noche y nosotros hicimos un proyecto grande que duró como 6 meses tratando de recoger información de qué es lo que había pasado. La situación era muy extraña, teníamos información muy contradictoria de lo que había ocurrido y finalmente descubrimos que, tomando todas las mediciones del mundo, las tablas de rutas, etcétera, que básicamente la noche del terremoto, un 64% del Internet chileno, medido en direcciones IP, digamos, ¿no es cierto?, en bloques IP, desapareció de las tablas de ruta del mundo. ¿Okay? O sea, básicamente más de la mitad del Internet chileno esa noche no tuvo acceso a Internet. Bueno, ninguno de ustedes, salvo que hayan ido a alguna de mis charlas, que en esa época vivía haciendo charlas de estas, sabía que eso había ocurrido. Y nadie en Chile supo que eso ocurrió. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a nadie le importaba. O sea, en el fondo, nosotros en nuestras empresas usábamos Internet y qué sé yo, y al día siguiente fuimos a ver que las cosas estaban bien, pero nadie de la ciudadanía común y corriente le importaba que Internet funcionara o no funcionara esa noche. ¿Okay? ¿Y qué ha pasado después? Después el mundo ha cambiado radicalmente. El 2014, o sea, básicamente 5 años después, ¿no es cierto?, resulta que hay un terremoto grande en Iquique y toda la evacuación y toda la tranquilidad de las personas para evacuar se basa en WhatsApp. WhatsApp no existía para el terremoto del 2010. ¿Okay? ¿Qué estaba haciendo la Subtel, el gobierno y las telco en ese intertanto? Estaban tratando que los CCMS funcionaran. Todavía no lo lograban a todo esto. ¿Ya? Eso es impresionante, ¿okay? Porque en el fondo se nos resolvió el problema en 5 años sin que nadie se diera cuenta, con una tecnología que a nadie
nadie se preocupó de que la infraestructura y que WhatsApp funcionaran en ese momento, porque no era un tema, ¿no es cierto? Y de repente se vuelve una infraestructura crítica, algo de lo cual ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Eso ha seguido ocurriendo en el tiempo. Han habido incendios en el sur, este cambio climático clásico, ¿no es cierto? Se nos incendia el sur y se nos inunda el norte. Y eso hace entonces que se nos cortan fibras, etc. Y básicamente la experiencia es muy clara. Cuando Internet sigue funcionando, la gente se tranquiliza, se coordina, evacúa, los sistemas funcionan. ¿Okay? Y no hemos vuelto a tener una caída como la del 2010. ¿Okay? Por lo tanto, el sistema, uno podría decir, está funcionando. Yo no estoy tranquilo. Yo siento que no hemos hecho una prueba de verdad. A mí me gustaría que algún día un subsecretario fuera al data center donde llega la fibra transatlántica y la desenchufara. ¿Okay? Y viera qué pasa, digamos, y revisara que de verdad todos los sistemas siguen funcionando, que los BGP4 rerutean y que el Internet en más o menos 10 minutos está funcionando arriba de nuevo. ¿Ya? Eso debiera ser un protocolo estándar de un Estado. ¿Okay? Debemos tener una operación DAISY que se organiza, que se coordina y que se hace cada cierto tiempo. Una falla como la del 2010, o sea, tener un 64% del Internet abajo una noche como esa, sería una catástrofe nacional. ¿Okay? Toda nuestra producción hoy día depende de esto. No es fácil de medir, hay gente que ha estado mirando un poco cuánto dependemos, digamos, de nuestra infraestructura, pero lo que está claro es que es extremadamente frágil. Chile tiene forma, digamos, de una troncal, y eso hace que todas las fibras ópticas pasan por los mismos caminos, y eso hace que si se cae un puente, se caen todas las fibras ópticas disponibles para cruzar de un lugar a otro, y eso es algo que como país no debiéramos considerarlo aceptable. Todavía nuestra infraestructura es muy básica. Marcelo, que anda por ahí en el público, ha andado recorriendo todo Chile fotografiando fibras ópticas por todas partes. Entonces esa es una fibra óptica que conecta la provincia de Palena, que como pueden ver un alma caritativa, digamos. Supongo que debe haber sido como para que pasaran los camiones por debajo, o sea, como que la levantó un poco así con un bonito palito que tienen ahí. Y este de acá es un evento de hace poquito de Telefónica del Sur que tuvo un corte de fibra masiva en la zona sur, y uno ve clarito cómo el sistema autónomo básicamente desapareció de las tablas de ruta durante el periodo que la fibra está cortada. O sea, un corte de fibra y hace que perdemos acceso completo de un sistema autónomo entero, ¿no? Este tipo de cosas siguen ocurriendo sistemáticamente y nadie es capaz de responder preguntas como, ok, ¿qué porcentaje del Internet se cayó durante ese evento? ¿No? Ok, entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Y que lo que vengo a motivarlos hoy día en esta charla es, creo que hay que aceptar que Internet se nos ha transformado en una infraestructura crítica. Creo que la gente no lo ha aceptado todavía. O sea, si ustedes van a una población cualquiera y le preguntan a la gente, ok, hay un terremoto, ¿cuáles son los servicios que usted quiere que vuelvan más rápido? Nadie va a decir Internet. Sin embargo, cuando hay un terremoto, ¿qué va a hacer esa persona? Va a sacar su celular y va a tratar de conectarse con sus seres queridos para saber si están todos sanos. ¿Ya? Esa como disociación entre la realidad y lo que hemos aceptado en nuestra cabeza es lo que tenemos que ir cambiando, y tenemos que aceptar que en realidad es más importante que esas personas tengan acceso a Internet a que tengan agua potable o alcantarillado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el agua potable, el tipo puede hacer cosas para tener agua por su propia cuenta, el alcantarillado también. ¿Ya? El Internet no puede proveérselo a sí mismo a su propia manera, digamos, y tiene que el Estado proveerle una infraestructura para que eso funcione. ¿Ya? Si no lo resolvemos, alguien lo va a resolver, y algún día vamos a tener satélites a baja altura dándonos acceso a todo y nos va a dar lo mismo, pero por ahora estamos en manos de que la infraestructura nacional funcione. Y nosotros creemos fuertemente que la base de la penetración nacional es la fibra óptica, y fibra óptica redundante. O sea, en el fondo uno debería tener una política que garantice que no solo a todas partes hay fibra, sino que a todas partes hay por lo menos más de una, digamos 2 mínimo, de modo que si se corta una fibra, yo nunca deje a una zona de la ciudadanía sin acceso. Para esto nosotros pensamos que hay que pensar en una regulación. O sea, esto es una infraestructura crítica, tiene que haber una regulación de gobierno para hacerla, pero es una regulación que hay que hacer con mucho cuidado, muy bien pensada. Es muy peligroso pedirle al gobierno que regule sobre algo que no entiende, porque las regulaciones son los principales frenos a la innovación y al desarrollo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que trabajar en conjunto. Yo pienso que como industria deberíamos proponer
una regulación al gobierno en vez de esperar a que los políticos tienen el caso, por ejemplo, de la velocidad mínima de Internet y que eso, o sea, en general es malo el camino de que el político se preocupe de resolver un problema que los proveedores no han resuelto, porque eso hace que nos llegue a una solución que en general es mala. ¿Okay? Para proveer una buena solución tenemos que estar nosotros antes trabajando en nosotros proponer algo que al político le resuelva el problema. Ya. Eso. Conclusiones que quiero que se queden, digamos, para la casa. Yo creo que esto de la transformación digital y de las revoluciones que vienen, yo creo que es verdad. O sea, en el fondo, todos ustedes han leído estas ideas de que los trabajos van a desaparecer y que ya y hay una lista de cosas que van a... Yo creo que nada de eso tenemos idea de lo que va a pasar. O sea, no crean en nada de lo que les dicen con cosas concretas que van a pasar, pero sí creo que nada va a ser como era. O sea, en el fondo... Hace 20 años atrás nosotros estábamos trabajando y haciendo más o menos las mismas cosas que estamos haciendo hoy día. Yo creo que en los próximos 20 años, o sea, en 20 años más, vamos a estar haciendo cosas nada que ver con lo que hoy día estamos haciendo. Vamos a estar viviendo de otra forma, vamos a estar moviéndonos de otra forma. O sea, en el fondo, las tecnologías de información y comunicación están revolucionando la familia, ¿no es cierto?, la sociedad, la política. Muchos de los caos, digamos, sociales y políticos que se ven por el mundo tienen que ver con tecnología. Por lo menos lo potenciamos, digamos, por ese lado, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de que nuestra infraestructura que permite esa revolución esté en condiciones de que el país la tome y avance en esos desafíos, en vez de transformarse en un freno porque no tenemos la infraestructura que permite que estas tecnologías funcionen. Eso. Gracias. Pero no me fijé en los 20 minutos, pero fui rápido. Muchas gracias, José Miguel. Muy agradecido. Eso, muy bien. Gracias.